si te parece, Violeta, pues vamos le dando entrada al maxi abogado Federico Anaya, y bueno, hoy no podrá acompañarnos David Peña, estará el maxi abogado Federico Anaya. Y bueno, le comento y le voy a leer un poquito para que podamos dimensionar de qué va el tema del día de hoy. Ya sabe usted cómo le gira la ardilla aquí al maxi abogado Federico Anaya, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Federico. Buenos días, compañeros. Muy buenos días, Federico. Felicidades primero por Día del Maestro. Felicidades. Usted, maestra. Muchas gracias. Pues bueno, miren, ayer Federico decía, ¿qué une los temas que siguen? El amparo para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no publique sobre el caso Von Roerich, el reto y contrarreto para buscar más dinero para becas entre AMLO y Krill, número de licencias a casinos dadas por Krill, la triste historia de cómo el Partido de la Honestidad se convirtió en el partido facilitador de los business, la estructura esencial de lo que ahora llamamos cárteles inmobiliarios y el uso de la facultad de concesionar una acción de interés público, los problemas de Tadei, la presidenta del INE, para que se nombre nuevo secretario del INE, la consulta ciudadana sobre privilegios de la Corte, cuya pregunta debe autorizar la Corte, los límites de las campañas, por qué no se toca, de las campañas no se toca, y lo que busca tocar de la Corte. Pues Federico Anaya, vaya simbiosis que acabas de hacer acá ahorita, una mezcla interesante. ¿Y qué une a estos temas? Pues esa es la gran pregunta que esperemos que puedas esclarecernos un poquito de qué va. A ver, voy a ser tremendamente esquemático y la doctora en Economía y Desarrollo seguramente me va a regañar, pero la cosa es tratar de ser pedagógico. Regáñalo. ¿Qué es lo que une todos esos temas? El dinero. Ahora, ¿qué dinero? La mayor parte del dinero que existe en la sociedad es dinero que está en manos de la sociedad, tremendamente mal repartido. O sea, un 1% de la población tiene muchísimo dinero, el 90% de la población tiene prácticamente nada y sobrevive. Pero la mayor parte del dinero está en la sociedad. Solo un pedacito, el producto, más bien el presupuesto federal y los presupuestos de los estados es dinero público. Pero tiene una ventaja comparado con todo el resto de la sociedad, que está concentrado, ¿verdad? Y que aparte, ese dinero, esa bolsa de los gobiernos, se puede repartir. Y por eso, la siguiente palabra mágica es dinero uno, y luego la capacidad de concesionar. Cuando hay algo que hacer, como por ejemplo hay un sismo y tenemos que derrumbar estructuras que se dañaron y luego construir de nuevo vivienda, pues lo cierto es que aunque existen secretarías de obras en casi todos los gobiernos de los estados, no hay una empresa constructora del Estado de México o empresa constructora del Estado de Zacatecas. Eso se licita, se le da una concesión, muy en general es el concepto, a un privado para que haga la obra. Y entonces un pedazo del dinero que estaba en la bolsa pública sale de la bolsa pública y se va a la bolsa privada. Ahora, saltemos con el dinero y esa capacidad de concesionar. ¿Qué pasa cuando un gobierno federal o de los estados toma la decisión de que quiere hacer cumplir los derechos humanos? Por ejemplo, el derecho humano a la vivienda. El derecho humano a la vivienda durante muchas décadas se cumplió en México a través de instituciones del Estado, básicamente el ISSSTE o el IMSS, que decían vamos a construir vivienda y hacían eso que acabo de decir, sacaban dinero de su presupuesto y se lo daban a un constructor. Pero esos constructores eran constructores amigos. Y hay un dicho popular del alemanismo que dice, compadre, no te digo que me des dinero, te digo que me pongas donde haya dinero.
De tal manera que el constructor, amigo del que estaba en el gobierno, hacía un negociazo, porque aparte de todo, no había tenido realmente que competir por eso. Entonces, ese es un tipo de corrupción que hartó a la sociedad mexicana. Y ojo, aquí es donde aparecen los panistas, el partido de la honestidad. Todos tenemos, o teníamos, un tío o una tía viejitos que eran panistas y eran sumamente estrictos y eran muy honestos e iban a misa todos los domingos. Y no entendían este asunto de la separación de la iglesia y el Estado, pero de todas maneras no eran gobierno. Pero cuando el PAN llegó al gobierno, resulta que en lugar de ser nuestras tías y nuestros tíos honestos, la cosa se salió de madre. O sea, el río de la corrupción empeoró. Ojo, y empeoró, eso es grave. O sea, si veníamos del PRI y luego vamos al PAN, la cosa es gravísima. Concluyo. Acuérdense, dinero público, concesiones, puse el ejemplo de la construcción. ¿Qué nos dijo Vicente Fox que iba a hacer para resolver el problema de la vivienda pública? Nos dijo que en lugar de que haya un solo organismo del Estado que haga las construcciones con sus amigos los constructores, lo que iba a hacer ahora era hacer concursos públicos, pero no entre constructores, sino entre los beneficiarios. Entonces uno entraba a un sorteo para ver cuándo me tocaba mi crédito del ISSSTE o mi crédito del IMSS para mi vivienda. Eso está muy bien, eso es un paso adelante en democratización para que el apartamentito que se construyó no me lo regale la CTM o no me lo regale el Sindicato de Trabajadores Revolucionarios de Pemex, sino que yo, que estuve ahorrando durante años, cuando por azar en el sorteo me toca, puedo usar mi crédito para comprar una vivienda. Y una vivienda a buen precio, que eso es lo más importante. Ahora, ¿cuál es la tranza? La tranza es que el dinero que estaba en la bolsa pública, en lugar de salir para dárselo a la CTM y a los amigos constructores, por ejemplo, como se hacía antes, ahora se colocó con grandes empresas inmobiliarias que construían lo más barato posible en cualquier lugar. Y ahí es donde empezó el desastre. Hoy en día tenemos decenas de miles de departamentitos chiquititos, malamente construidos en los lugares más inhospitalarios, sin servicios y demás, y abandonados. O sea, hubo gente que usó su crédito del IMSS, empezó a pagar y luego se dio cuenta que vivir en ese lugar era imposible. Y entonces abandonó el lugar. Y ahí están abandonadas. Uno dirá, bueno, está bien que mi tía panista no fue la que gobernó, pero Fox no puede estar tan loco. ¿Eso a quién benefició? Muy sencillo, a las empresas constructoras, que ya no tenían que hacerle la caravana a la CTM o a Pemex o al funcionario público en el IMSS o en el ISSSTE, sino que entraban felices a este sorteo para que les dieran los dineros para la construcción y ellos ofertaban en el mercado las casas. Ahora, las ofertaban con pésima calidad y todo lo que quieras. Resumo, perdón, Violeta, ¿qué fue lo que pasó? Sacamos el dinero y en lugar de darlo a través de una burocracia, que era la vieja burocracia priista, lo vimos a través del mercado a una bola de capitalistas que no tienen ninguna responsabilidad frente a la sociedad. Pero en la realidad, ¿qué pasó? Que parte del presupuesto público se entregó sin condiciones a los privados. Y eso es una corrupción todavía más grande y más grave, porque con todo lo que ustedes quieran y manden, todavía están ahí la mayor parte de las unidades habitacionales del viejo régimen y se construyeron y casi todas sobrevivieron. Ojo, también había corrupción. El multifamiliar Benito Juárez de la Colonia Roma se cayó porque los constructores alemanistas eran corruptísimos, pero el desastre ese del alemanismo y del priismo es comparativamente menor que ciudades perdidas y fantasmas por toda la República con viviendas abandonadas. Ahora, este modelito de hacer negocio, nada más multiplíquenlo por la megalópolis de la Ciudad de México y tienen ustedes la administración panista en Benito Juárez. Porque eso era lo que hacían, sacar dinero público, entregárselo a los privados, que los privados hicieran negocio, y luego había, ahora nos enteramos gracias a la investigación, muchos
pagos y contrapagos de lo más interesantes, como por ejemplo, yo te vi a ti este contrato, y en lugar de hacer 4 pisos vas a hacer 8, el milagro de los rascacielos, y entre esos otros me vas a dar a mí, a mitad de precio, a tercio de precio o gratuito, uno de los departamentos de lujo. Bueno, eso es lo que la fiscalía está investigando y eso es lo que un juez, regreso a mi aburridísima experticia, lo que un juez dijo que ya no podemos seguir discutiendo, o por lo menos el gobierno ya no puede darnos más datos, porque vamos a hacerle daño al debido proceso del exalcalde von Ruerich. Muchas gracias, querido Federico. Realmente es un tema pues muy importante, interesante. Ahorita que tú estabas hablando, recordaba también y que será muy interesante tejerlo después y a lo mejor invitarla, ya lo platicaremos ahí con Ernesto. Esto que tú estás diciendo del dinero público a los privados, estoy pensando en esto que ha estado también trabajando Elvira Concheiro desde la Tesorería de la Nación, como tesorera de la Nación, o sea, como una parte de los recursos públicos nuestros están en la banca privada, ¿no? Y cómo se está manejando. Y me parece que esto que tú estás ahorita poniendo aquí es muy importante analizarlo e irlo desmenuzando, cómo la gran cantidad de los recursos públicos de la nación pueden estar en estos bancos privados y en otros negocios como tú lo estás poniendo aquí. Me parece eso fundamental. Así es que gracias que traes ese tema y que me parece que hay que ir profundizando en ello de manera pues ya más sistemática. Así es que gracias. Pero hay aquí dentro de estos temas que tú mencionaste, hay dos que me parece que también se politizaron mucho. Si podemos abundar sobre ellos, querido Federico, esta parte del reto y contrarreto que hubo la semana pasada, ¿no? Por parte de AMLO y que Krill dijo, acepto el reto y puso fecha, hora, y bueno, finalmente el presidente dijo, no, no voy a discutir o no voy a estar en ese reto, en esa hora que está diciendo Santiago Krill. Y bueno, tú pones aquí que eso fue para buscar dinero para las becas y eso no lo puedes comentar. Y luego esta otra parte que denuncia el secretario de Gobernación de que fue Santiago Krill cuando cuando estaba al frente de Gobernación, él cuando se entregaron más licencias para casinos. Sí, esto cómo lo podríamos tejer, querido Federico, y también hacer esta lectura política que pudiéramos, económica, como tú lo has hecho muy bien, y la parte política, querido Federico. A ver, empiezo con los casinos. Otra vez, imagínate, Violeta, el asunto de yo tengo mi bolsa del dinero público, que no es la más grande del país, pero está muy concentrada, y voy a sacar algo. Aquí no es dinero realmente, es la concesión para apuestas. Ojo, ¿de qué sirve una concesión para apuestas? Significa que yo puedo poner un casino y a ese pedacito chiquito de la sociedad mexicana que sí tiene dinero y dinero para desperdiciar, le ofrezco un lugar maravilloso que parece hotel de Las Vegas para que vaya y juegue con maquinitas o demuestre que sabe jugar a las cartas o al backgammon, etcétera, con sus amigos y se fumen un puro. Nunca van a llevar pipa, pero sí van a llevar puros, etcétera. Bueno, capaz de que eso no, porque ya no se puede fumar en lugares cerrados, pero el asunto es la concesión de casinos le permite a una élite bien chiquita, que son los amigos de quien da la concesión, hacer negocio moviendo el dinero que está concentrado en la parte más pudiente de la sociedad mexicana. Ojo, ¿dónde se ponen los casinos? Los casinos no se van a poner en Iztapalapa, los casinos se van a poner en Santa Fe. Los casinos se ponen junto a centros comerciales de la clase media. Ojo, porque hay casinos para todo, o sea, la clase media tiene un remanente que puede ir a jugarlo. Bueno, ¿qué es lo grave? Lo grave es que en el momento en que aparentemente caminamos a la democracia con este asunto de vamos a abrir los créditos del ISSSTE y del IMSS a concurso en vivienda, Santiago Krill estaba repartiendo más concesiones de casinos que a nadie más. Entonces, la cuestión es cómo le damos oportunidad de negocio. Ponme donde hay, decía el alemanista, ¿verdad? Bueno, donde hay es en los casinos. Ahora, ese Santiago Krill que hizo eso y que todo el mundo lo sabía, le dice al presidente, no toques los fideicomisos de la Corte. Yo te propongo que discutamos cómo le hacemos para sacar más dinero para becas sin tocar el dinero de la Corte.
A ver, es el mismo Krill. Hay que reconocerle que es congruente. Él repartía concesiones a sus amigos y a la clase poderosa para que pudiera jugar con el dinero de la clase pudiente. Y ahora lo que está haciendo es proteger los fideicomisos de la corte. Ahora, no es verdad, como dice Marco Cortés, que si quitáramos los fideicomisos de la corte vamos a dejar en la calle y en la pobreza a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. No, en todo hay clases sociales. La mayor parte de los dineros que la Corte ha ido ahorrando no van para beneficios de todos sus trabajadores. El oficial de partes, el actuario, la secretaria que está archivando los amparos, quien le da seguimiento ahora al sistema electrónico, lo más seguro es que no tienen muchos privilegios. Lo tremebundo son los privilegios hasta arriba, que son los ministros y ministras de la Corte, magistrados y magistradas. Probablemente los jueces, pero a mí no me preocuparía tanto que los jueces tuvieran ciertos beneficios. El problema es hasta arriba, y es monstruosa la cantidad. El presidente lo dijo. Ahora, ¿por qué no los dijo? Porque eso que pasa en la Corte pasa en el INE. Ese era el centro, el dinero era el centro del INE. Y fíjate, Violeta, que es la misma actitud. Dinero público que se saca de la bolsa pública y se le reparte a cierto grupito, a una minoría. Ahora, ojo, antes de que la indignación crezca entre la audiencia, quiero recordarles que nos beneficiamos de la regla, todos y todas. ¿Por ¿Nos qué? beneficiamos de qué, perdón? Ya no se De entendió. este arreglo tan horrible que acabo de decir, hubo beneficio social. ¿Cuál fue el beneficio social? Que la transición mexicana a la democracia no fue violenta, fue muy poco a poco, y cada vez que había un reclamo tremebundo, por ejemplo, elecciones libres y claras, bien organizadas, entonces el Estado separaba una parte de su dinero, sacaba el dinero y le daba a la élite del INE-IFE un pedacito de eso para que hicieran muy bien su trabajo técnico de elecciones, pero aparte se forraran y hicieran una burocracia dorada. Fíjense cómo se pervierte, y por eso hay un dicho en latín que dice que lo peor es la corrupción de lo mejor. Tú tienes a gente que luchó por la democracia, José Goldenberg, de veras, luchó desde que estaba en la UNAM por eso. Convertido de pronto en un mandarín y miembro de una burocracia dorada. Es como, sí, ganaste, tienes razón, vamos a hacer un régimen democrático, procedimental, transparente y bueno. Oye, por cierto, te voy a pagar 250,000 pesos al mes. ¿Quién dice que no a eso, verdad? ¿Quién dice que no a todos los asesores? Los asesores, ¿cómo van a decir que no a los grandes sueldos que les permiten ahorrar y luego, con ese ahorro completamente legítimo, irse a estudiar al extranjero y luego regresar y concursar exitosamente por una plaza de tiempo completo en la UNAM, en la UAM, en cualquier lado? ¿Cuál es la trampa? La trampa, el diablo de la corrupción es, los conviertes en burocracia dorada y tarde o temprano, los que eran luchadores de una causa social se convierten en defensores de los privilegios privados, de ellos. Entonces, nos salen, no toquen al INE, no toquen a la Corte, no toquen al INAI. ¿Y qué es lo que está diciendo el obradorismo como movimiento? No queremos los privilegios. Qué bueno que tuvimos todas esas victorias. Nadie quiere deshacer al INE, nadie quiere que las elecciones se organicen de otra manera. Lo que queremos es que no haya burocracia dorada ahí. Pero si te fijas, Violeta, y otra vez, perdón por la simplificación, es lo mismo. Es la bolsa del dinero público, sacarla y dársela a privados. Y creo que me faltó uno de los puntos, pero ahorita. Ok. Gracias, Federico. Fíjate que ahora que estaba en Tamaulipas, estuve ahí algunos días en varios municipios. Regresaba y conversábamos, Violeta y yo, ¿no? Como hablando precisamente de la ruta del dinero, pues es exactamente lo mismo. O sea, en algún momento Violeta me comentaba, finalmente todo es el dinero. Todo es el dinero. Y yo colocaba también el otro tema
que es el que coloca mucho el presidente. Y no sé si de tanto que lo coloca, pues de pronto como que no le damos también la dimensión, o ya nos acostumbramos, y que es la corrupción, ¿no? Es decir, el dinero sin corrupción y el dinero con corrupción, ¿no? Y creo que ese es también, a mí me parece que nos falta. A mí me gusta mucho la idea, vamos a esto que planteaba Violeta, de hablar precisamente, invitar a Elvira Concheiro para que nos pueda hablar precisamente de esto del dinero público a los privados, y más. Pero esta otra parte también en todo el mundo de la criminalidad que estábamos viendo, y que estamos estudiando ahí en Tamaulipas, el huachicol, por ejemplo, que sigue muchísimo más alto de lo que se habla y de lo que se dice. Son millones y millones de juego. El manejo incluso de los cárteles, con el gremio periodístico en varios municipios, donde pues se les llama a los periodistas también. Estoy hablando de líderes de cárteles, y el planteamiento es: vas a publicar esto y te vamos a pagar esto, ¿no? Y entonces, si lo llevas a todos lados, pues es el capital. El capital que, por eso nos vino bien a cuento esta propuesta que hacías, y más aún, pues cuando nos hablas del dinero y del capital. Aquí, el punto, la gran pregunta es: ¿cómo demonios combates eso? Porque pues eso pues va a seguir, y eso no se va a modificar. Lo que se puede modificar pues es la decisión en los cambios de políticas públicas, y en quién nos gobierna, y toda la escala que hay de los funcionarios y las funcionarias. ¿Cuál es tu punto de vista desde ahí? A ver, Ernesto nos acaba de sacar del lugar relativamente sencillo del dinero público, que es una bolsita chiquita en la sociedad, y acaba de meter la gran bolsa, que es la bolsa de la sociedad. En la sociedad mexicana y en la sociedad estadounidense, parte de la economía es el narco. ¿Sí? Hay una necesidad social y hay empresarios que la están atendiendo. Y es un negociazo, en parte porque es ilegal y entonces aumentan los precios de las sustancias. Y aparte, como están fuera de la ley, pueden utilizar cualquier medio para ir creando sus lugares de comercio y pueden hacerse monopólicos. Entonces, les sobra el dinero para decir lo que dijo Ernesto: periodista, tú vas a decir esto. Ahora, eso, tenemos al viejo Adam Smith. Eso se llama monopolio, y el monopolio siempre hace daño. ¿Por qué? Porque aumenta demasiado los precios, concentra demasiado la riqueza. Ojo, Adam Smith era un buen pastor presbiteriano que lo que quería es que el dinero se hubiera repartido equitativamente entre todos y todo el mundo tuviera libertad de comprar y vender lo que quisiera. Probablemente no hubiera estado tan contento de que compraran y vendieran marihuana. ¿Quién sabe? Ahorita que lo voy pensando, hay que checar si Adam Smith fumaba, que era la marihuana en aquella época. Pero fumaba tabaco. Pero el asunto es, no lo vamos a resolver en eso, sea lo primero que yo te diría. Porque ayer el tabaco, que era clandestino y estaba regulado, se convirtió en contrabando. Y era exactamente lo mismo que ahora las drogas ilícitas. Igualito. Mañana será otra de las cosas. Hay cosas en la economía que producen monopolios y van a producir corrupción. ¿Qué necesitamos hacer? Lo que decían los clásicos de la ciencia política: perpetua vigilancia. Y lo que tenemos que hacer es que la prensa sea libre, como las compañeras de En un 2x3 en Tamaulipas, que nos dicen lo que está ocurriendo, y nos dicen aparte cómo van cambiando las cosas. Acuérdate ese extrañísimo fenómeno de toda una región de Tamaulipas que probablemente sí tiene alguna conexión con lo que llamamos crimen organizado, pero un día se cansan y reclaman su autonomía y cambian libertariamente de un partido a otro. Bueno, eso es parte de la sociedad autorregulándose y autovigilándose. Pero no vamos a acabar nunca.
hay mejores soluciones y otras peores. Yo creo que una de las grandes reflexiones que permite este sexenio del obradorismo es que la solución priista, autoritaria y central, y la solución panista, que es así como que abrirlo a todo mundo para que todo mundo haga negocios, no nos han funcionado necesariamente bien. Nos han provocado muchos más problemas que los que resolvían. Pero la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Estar perpetuamente vigilando. Ahora, para eso necesitamos una prensa libre. Cosa extraña, pero aquí la economista marxista seguramente nos va a decir cómo sucede el milagro. El milagro de la tecnología es que la prensa más la tecnología moderna permite mucho más libertad y facilidad de denuncia. Y por cierto, hay cosas que van a resurgir perpetuamente. Marta Olivia decía hace un rato que el Estado laico es la separación entre la religión y el gobierno. No, no, no es cierto. Es la separación entre las iglesias y el gobierno. El gobierno no tiene por qué andar diciendo que la gente no rece. Y no estaría mal que dijeran recemos, nada más que tiene que hacerse cargo que los musulmanes, que seguramente hay musulmanes en Tamaulipas, van a rezarle a Alá y los cristianos le van a rezar a la Trinidad. Y capaz de que va a haber uno que otro budista por ahí que va a rezar de otra manera. Rezar no está mal. Quien quiera hacerlo, quien no quiera, pues no hay problema. Pero este tipo de discusiones son posibles porque tenemos medios tecnológicamente abiertos a todo el mundo hoy en día. Y por cierto, la bronca es que tanto se pueden regular. Y entonces regresa el gobierno. Pero perpetua vigilancia, tenemos mejor tecnología, esa sería mi respuesta y yo creo que no es muy satisfactoria porque es bien cansada, ¿verdad? No vamos a resolver todo para siempre, nunca. Gracias, querido Federico. Bueno, de esta cantidad de temas que pusiste, que has estado ahorita hilando y con esto también que planteaba Ernesto, hay otros dos que me parecen a mí que también son muy, muy interesantes. Esto de los problemas de Tadei para que se nombre al secretario ejecutivo del INE, que ese es otro tema que me parece que hay que también profundizar. Y este otro, que no sé si lo podemos tejer con este que hemos planteado, la consulta ciudadana sobre los privilegios de la Corte, ¿no? Que ese es todo un tema también, querido Federico, si podemos abundar sobre estos. A ver, y fíjate, eso es el mismo tema. El dinero público se concentró en una sección de la sociedad que es privada realmente, que es la burocracia dorada del INE, y es bien interesante, para nombrar un secretario ejecutivo, que es la persona que realmente administra el día a día el INE, se necesita son 11 consejeros, si mal no me acuerdo, o 9, siempre me equivoco ahí. Bueno. 9, ¿no? 9. 9. Y tú necesitas juntar una mayoría calificada de esos. Y entonces resulta que la nueva presidenta del INE no ha conseguido los votos, pero cuando chequeé en la prensa, nadie nos dice cuántos ha habido, es decir, no se ha llevado al consejo para votar. Pero, ¿cuál es la noticia ahí? La noticia es que debe haber un núcleo, una minoría de los consejeros, yo apostaría que son los más viejitos, que no quieren que la persona que está proponiendo Tadei entre a la administración. ¿Por qué? Porque probablemente va a cambiar el modo de administrar. Ojo, yo no le daría un cheque en blanco a nadie. Creo que el propuesto por Tadei se apellida Cienfuegos, entonces todavía me espanto más, pero estoy seguro que no es pariente de ningún general. No hay problema. Habría que ver su currículum y demás. Pero, ¿cuál es el punto? Hay una minoría de consejeros que no le quieren dar el voto. ¿Por qué? Porque pese a todo lo que dice la oposición de derecha, la reforma electoral nunca le quitó al INE la capacidad de autogobernarse y autoadministrarse. Entonces el Consejo va a nombrar al secretario ejecutivo nuevo y el Consejo es el que le va a dar las directrices, pero pues por eso es tan importante a quién pones. Y me imagino que el debate interno está entre alguien que deje que la burocracia dorada siga caminando como lo ha hecho hasta ahora y los que quieren que se reduzca realmente el gasto suntuario dentro del INE. Ahora, piensen ustedes este tema contra la burocracia dorada ahora en la Corte. La Corte es la más dorada de todas las burocracias. Ya no lo dijo el presidente y ya lo sabíamos. De hecho, esa es noticia vieja que el presidente ha estado diciendo por 4 años. Esa Corte, el presidente propone que hagamos una consulta ciudadana que tendría que ser en agosto, septiembre del año que viene, o sea, después de la elección federal, porque como las élites nunca quieren arriesgarse a nada,
Tú no haces las consultas populares junto con la elección presidencial. No, las haces después para que haya menos votos, menos participación. Bueno, en la consulta se quiere preguntar si la ciudadanía está de acuerdo o no con esos privilegios económicos que tiene la alta burocracia dorada del Poder Judicial. ¿Cuál es el problema? El problema es que todas las preguntas que se hacen en consulta, que es un derecho constitucional, tienen que ser revisadas por la Corte. Y eso a mí me da risa, porque vamos a tener a la Corte, a las y los ministros que gozan de los privilegios, revisando una pregunta que pone en duda esos privilegios. Eso es el perfecto conflicto de interés. Y fíjate, Violeta, aquí me sale lo abogado, pues lo lógico sería que todos esos juzgadores en la Suprema Corte dijeran, como yo tengo un interés personal en este asunto, pues me tengo que excusar y no decidir sobre el asunto. El problema es que como los 11 tienen el mismo problema, pues entonces no va a haber quien decida si la pregunta es constitucional o no. Me parece que el ejercicio mental que nos propuso el presidente es bueno, porque le vamos a ir a preguntar a los privilegiados si la ciudadanía les puede preguntar a todos los demás ciudadanos si esos privilegios son buenos o malos. Y ahí regresamos a las clases de moral o de civismo de la escuela primaria. ¿Ustedes qué creen que van a decir los ministros? ¿Se van a desgarrar las vestiduras como San Francisco? ¿Se quitarán sus mantos de oro y dirán, sí, es verdad, que consulte y el pueblo nos diga si necesitamos mantener nuestros privilegios o no? ¿O van a decir, no, esto es inconstitucional? Quisiera ver con qué excusa. Es política, y me parece que es buena política, porque, otra vez, el centro es el dinero, el centro es la burocracia oral. Ya, gracias, Federico. Federico, me quiero detener también en la parte de este amparo que salió ahí bastante particular. Es escandaloso, ¿no? Ver este amparo, pero pues bueno, este es uno de los, precisamente es el primero que pusiste. Me imagino también que pues fue de los primeros que se te vino ahí a la cabeza. Adelante, Federico. A ver, puede ser que las compañeras y compañeros que nos están escuchando ahorita digan que hoy el abogado se puso filosófico. Sí, porque son grandes temas de cómo se organiza la sociedad y cómo se organiza el Estado. Y mejor todavía cuando Ernesto nos dijo, a ver, ¿y qué pasa con la economía grande, el narco, etcétera? Ahí también eso existe. Bueno, es complejísimo. Pero, a ver, ¿qué decía yo respecto de qué podemos hacer para ir mejorando e ir atendiendo las crisis? Que necesitamos tener prensa libre, con las tecnologías que tenemos es relativamente sencillo, pero ahora resulta que el Poder Judicial, ese que tiene una élite dorada hasta arriba, nos dice que para proteger el debido proceso de una persona que tiene toda la cara de ser corrupto, ojo, no voy a violar su presunción de inocencia, pero hay suficientes elementos de convicción como para que un juez penal haya decidido que debe estar en prisión durante su proceso penal. Esa persona, para no afectarle su debido proceso, ha logrado que nos prohíban enterarnos de los hechos. En otras palabras, la Fiscalía General de la Ciudad de México ya no puede explicarnos cómo van las investigaciones. Y por lo tanto, se pone una especie de manta sobre el asunto y detrás de esa manta, como en el Mago de Oz, no sabemos qué va a pasar. Y me puedo imaginar que lo que va a pasar es que esta élite dorada de panistas en Benito Juárez se van a acercar a ver cómo negocian. A ver, comparen ustedes esta prohibición en la Ciudad de México con el caso Lozoya. En el caso Lozoya yo soy feliz porque veo a una persona que tiene toda la cara de culpable, igual todavía no se le condena, pero no solamente tiene toda la cara de culpable, él ya dijo que sí hizo todas las cosas que dice la fiscalía que hizo. Es más, él ya sacó una cantidad de dinero, unos millones de dólares ahí, y dice, lo pago como arreglo. Y la parte ofendida, que es el gobierno, dice, no, lo que me estás ofreciendo no es suficiente. A ver, eso es información importante. Y gracias a eso,
sabemos que pese a todos los defectos que sabemos que tiene la Fiscalía General de la República, tienen a esa persona presuntamente culpable de corrupción apergollada, viendo cómo le hace para pagarnos algo de lo que malamente se apropió. Si no fuera por esta capacidad de enterarnos de lo que está pasando, hace rato probablemente que el señor Lozoya habría llegado a un arreglo en lo oscurito y nadie hubiera visto nada y ya lo tendríamos ahí en los restaurantes de lujo comiendo, ¿verdad? Eso, mi opinión, es lo que está buscando el panismo de la Benito Juárez. Una oportunidad para que detrás de la manta el mago de Oz pueda hacer magia. Y por eso me parece que es un abuso del derecho al amparo. Gracias, querido Federico. Pues bueno, son una diversidad de temas que se han planteado aquí y que se van tejiendo, me parece, de forma muy interesante. Federico, hay un comentario que hace nuestra querida Mariana Estrada cuando estamos hablando de esta transferencia del dinero público a los privados y dice ella, ese es el tema, necesitamos empresas del Estado, basta ya de transferir la riqueza del pueblo a manos privadas. Ese es el comentario, pero bueno, tú pones aquí junto, que podemos tejerlo con esto que comenta Mariana Estrada, esta parte que tú estás analizando también en otro tema sobre la bancarización y que eso lo podemos plantear también con la puesta y con la apuesta, ¿no? Pero que también ha sido cuestionado, por ejemplo, de la construcción y de edificación del Banco de Bienestar, y cómo una vez que este banco, bueno, ya ha empezado a funcionar, pero estaría pues restándole cierta importancia a la banca privada o le estaría disputando también parte del negocio que hace esta banca privada. Pero bueno, vemos algunos sectores que han estado cuestionando incluso el papel del Banco del Bienestar y bueno, entre estos sectores tú estarías considerando y en este proceso de bancarización desde el lado privado y también desde el lado público, pongámoslo así, estarías tú viendo aquí un debate que se puede, o sea, que se avecina entre esta apuesta que ha hecho el gobierno frente a este otro tipo de banco y que donde estarían manejados los recursos públicos y, por ejemplo, las transferencias que hacen desde el exterior hacia México, por ejemplo, los migrantes, y que también sería parte del negocio que está cuestionando la banca privada y que por eso hay un gran descontento en algún sector de que el Banco de Bienestar no pueda avanzar. Querido Federico, ¿cuál sería tu valoración a partir incluso de este comentario que hace Mariana? A ver, yo le contestaría a Mariana que en realidad las verdaderas soluciones grandes, perfectas para todo no existen. Ante cada problema tenemos que encontrar una solución adecuada a ese problema. Y fíjense, el problema original con la banca o el Banco del Bienestar era cómo le hago yo, gobierno, para que el beneficiario de la beca de adultos mayores, que es la más clara de todas, porque es universal, ¿cómo le hago para que ese dinero le llegue rápido, bien y fácil a todos los adultos mayores, incluso en las zonas rurales más alejadas? Ojo, tú tienes ahí 40 años de revista Nexos quejándose de que uno de los problemas estructurales de ese país es la dispersión de la población. Supongo que Aguilar Camín ya está al borde del suicidio porque los mexicanos hemos decidido no concentrarnos, seguimos muy dispersos, ¿sí? Pero el asunto es, ¿cómo le hacemos para hacer llegar ese dinero? La primera solución de este sexenio fue por el lado privado, porque no había manera, había Telégrafos de México, Telecom, que no tenía mucha capacidad, era bastante primitivo tecnológicamente y podía mandar a muchos lugares, pero no en todos lugares había Telecom. La cobertura era mucho más grande con Electra. Horror, ¿verdad? Es decir, Salinas Pliego. Y entonces la primera solución fue que Electra y su red de tiendas fuera la que ayudara a distribuir. Y todos en la izquierda nos desgarramos las vestiduras, pero había que resolver el problema, había que hacer llegar el dinero. Y eso significó una ganancia exorbitante seguramente para esa empresa que sí tenía la capacidad en muchos más lugares que otras. Ojo, otros banqueros, Banamex, Bancomer,
BBVA se llama ahora. Cuando les preguntaron en alguna de las convenciones nacionales de la banca que por qué a Solo Electra, pues ellos dijeron, pues porque nosotros no tenemos sucursales en esos lugares. ¿Por qué? Porque no está bancarizada la sociedad. Bueno, al mismo tiempo que se hizo eso, ¿qué hizo el gobierno? Invertir en la empresa estatal. Es decir, había un banco del Estado chiquito que antes era Bonos del Ahorro Nacional, para los muy viejitos se acordarán de eso, luego se convirtió en Bansefi y ahora es el Banco del Bienestar. Y entonces, como locos, pusimos a los ingenieros militares y a la tropa a construir sucursales de Banco de Bienestar por todos lados, y la crítica de la derecha era bellísima. ¿Por qué pusieron en medio del municipio de Casas Grandes esta sucursal ahí abandonada en medio de la nada? Precisamente porque era en medio de la nada y no había manera de hacer llegar el dinero ahí. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió en esos 4 años? Que ahorita la banca de bienestar ya tiene más posibilidad de hacer. Otra cosa que se hizo también en simultáneo, los telégrafos finalmente se modernizaron. Rocío Mejía, por cierto, hay que buscarla, sabe perfectamente cómo se logró eso y también algunas cosas, tropiezos que hubo, pero ahorita tú ya tienes las oficinas de telégrafo mucho más modernas haciendo esas transferencias de manera electrónica. Y por cierto, ¿qué hizo la derecha otra vez? Nada más criticar el asunto y preguntar, pero ¿y en Estados Unidos cómo se va a hacer? Bueno, se hizo, el programa está bien armado, tú consigues tu tarjetita de Telecom, que ahora se llama Bienestar algo, lo que era el Telecom, vas al consulado, la adquieres y a través, ahí hay un convenio con la banca de Estados Unidos, ya no es nada más Western Union y Electra. Ese, diría Adam Smith, es un pésimo monopolio. Ahora va a haber otras compañías que van a ayudar a hacer la transferencia a través de esa tarjeta y es una tarjeta administrada por una entidad estatal. Si se fijan, no tenemos Banco del Bienestar, que es un banco estatal, y tenemos esta asociación público-privada, que es Telecom, con bancos en Estados Unidos, y que luego esa tarjeta se puede utilizar acá en México. Entonces, las soluciones son caso por caso y resolviéndolo. ¿Qué logramos? Que ahora es más fácil que la gente reciba su beca. Ahora, Rocío Mejía nos explicó hace unos meses que no nada más están repartiendo las becas, también están ofreciendo microcréditos. Y ella, cuando estuvo en el gobierno de la Ciudad de México, bueno, antes se llamaba Distrito Federal, y algún día se va a llamar Anáhuac, en el gobierno aquí de nuestra entidad federativa, ella también se especializó en microcréditos en la Secretaría de Economía. Estos microcréditos, muchos terminan a fondo perdido, pero una buena parte de ellos también se pueden cobrar, son chiquitos, pero se cobran porque, descubrimiento de un compañero de Bangladesh, cuyo nombre siempre se me olvida, la gente más pobre cuando le das crédito es la más pagadora. Cosa rara, y no estoy idealizando a los pobres. Tan les cuesta cada centavo que reciben, que son bien responsables. Y entonces la tasa de recuperación de un crédito chiquitito es mucho más alta que la de los créditos grandes. En otras palabras, los ricos de las lomas no van a pagar sus deudas. Por lo menos no en la misma proporción que los pobres de Iztapalapa. ¿Y qué es lo que está haciendo Telecom ahora? Pues es facilitando esos créditos. Y que, termino con eso. Corrígeme, Violeta, si estoy diciendo tonterías económicas. Si tú transfieres dinero de becas y dinero público que metes en créditos a la sociedad, allá en Tlahualilo, Durango, en la comarca lagunera, la persona que recibió la beca o el crédito será libre de utilizarla para lo que mejor le parezca. Y eso va a incentivar y mover la economía. Perdón, me estoy viendo horriblemente liberal, ¿verdad? Pero no neoliberal. Ese es el liberalismo que quería Adam Smith, que la gente tenga acceso al crédito, acceso al dinero público para emprender. A veces el emprendimiento es nada más comer. A veces es hacer negocios pequeños. Y eso ayuda a la economía y distribuye el ingreso. Y es una cosa de largo plazo. Dime qué hay de malo en esto. Dime qué hay de comunista en esto. Es el capitalismo original, de cuando el capitalismo era democrático hace 4 siglos, ya sé, pero el problema es que México, en las partes rurales, no ha llegado ni siquiera a ese estado de desarrollo. Ya, gracias, Federico. Federico, incorporas también en parte en los puntos que señalaste estas campañas
¿no? Del INE no se toca, el INAI no se toca, mi abuelita no se toca, y quién sabe quiénes no se toca. ¿A qué te refieres ahí? Mira, cuando las sociedades están cambiando, y esto lo hemos visto en Occidente, que es el marco histórico en el que nos movemos, pero estoy seguro que si invitamos a unos compañeros de la China o de la India, nos van a contar la misma historia. Cuando las élites beneficiadas, las burocracias doradas, las élites que tienen todo el dinero concentrado en sus manos, ven que las cosas empiezan a cambiar y que poquito o mucho empieza a repartirse entre todos los demás, inmediatamente los que están arriba dicen, hay que respetar la tradición y hay que respetar la formalidad, hay que respetar las reglas. Entonces, no se toca, es en realidad el viejo discurso conservador de las élites. No toquemos nada. Pero la respuesta es bien sencilla. Díganme qué cosa revolucionaria he dicho yo en esta mañana. Nada. Lo único que queremos es que un pedacito chiquito, relativamente, creo que el presupuesto de egresos federales, algo así como ¿qué será? ¿Menos del 10% del PIB, Violeta? O sea, es un pedacito. Son 7 billones, casi 8 billones. Exacto, pero el PIB es como 20 y tantos billones, ¿no? Entonces, que probablemente es algo así como una tercera parte, tal vez. Una tercera parte del dinero que está concentrado en el gobierno la vamos a repartir un poquito mejor, de tal manera que el 80-90% de la población que no tiene muchos ingresos o casi ningún ingreso tenga un tantito. Ojo, como son tantos, se va a repartir mucho y por eso las becas son diminutas, por eso los créditos son chiquititos. Pero eso no está poniendo en duda ni la ley ni el orden jurídico. Lo que está haciendo es dejando que más gente entre al orden jurídico. Y eventualmente, a algunos les va a ir mejor que a otros, tal vez, en eso sigo siendo liberal, pero va a estar mejor repartida la riqueza. Es más, se va a producir más riqueza. Y estas élites no se dan cuenta que incluso esto es una oportunidad de negocios para ellos, pero negocios de veras, no negocios como los casinos y no negocios como en el viejo priismo. Ojo, Alejo Peralta, un egresado del Politécnico maravilloso, su fortuna la hizo con Yusa, porque era el monopolista que le vendía todo el cobre a la Comisión Federal de Electricidad para electrificar el país. O sea, una sola persona se llevó toda la materia prima. Bueno, eso está mal. Lo que necesitamos es repartir entre todos y que la economía entre todos vaya creciendo. Y no estoy diciendo otra vez nada revolucionario, eso fue lo que hicieron los Estados Unidos durante todo el siglo XIX. Eso es el fondo de la guerra civil de Estados Unidos. La élite quería que se respete el Estado de Derecho, el derecho de propiedad, es decir, la propiedad sobre los esclavos. Y lo que quería el otro lado, el abolicionista, es deja que todos los esclavos blancos y los esclavos negros, porque había de dos, tengan oportunidades y sean libres para actuar en la economía. Ese es el tema que he estado tratando ahora en Rompimiento, que es la bancarización. Pero como no soy economista, no termino de entrarle bien. Pero cerrando la pregunta de Ernesto, cuando ustedes ven la marcha rosa en el Zócalo y oyen las consignas que cantaron, lo que a mí más me sorprendió es que la más automática fue: la ley es la ley, la ley es la ley, la ley es la ley. ¿Por qué cantan los conservadores que la ley es la ley? Porque hasta ahora la ley solo los beneficiaba a ellos. Ellos creen en su conservadurismo que la ley solo les debe beneficiar a ellos. Son estructuralmente egoístas, no se dan cuenta que no les vamos a quitar ningún derecho, dejando que los demás también tengan derechos. Tecoltemi, en el norte de Puebla, ganó su amparo después de muchos problemas en contra de una minera, y ahora estoy seguro que con su organización van a aprovechar mejor su territorio y probablemente van a hacer algún buen negocio con ese territorio. Todavía no sabemos en qué, pero ya hay organización, hay recursos. Y ojo, también para eso sirve la democracia. Tienen una secretaria de Medio Ambiente que viene del proceso de esa organización y que ahora es la Secretaría Federal de Medio Ambiente. Entonces, fíjense cómo las cosas sí funcionan. Y estoy defendiendo la ley de la democracia. Gracias, querido Federico.
En esto que tú estabas comentando ahorita de la banca privada, y pensemos contra una banca social, pensemos así, ¿no? Podemos llamar así. Aquí el tema que tú pones me parece importantísimo, el tema del crédito, ¿no? En una situación de crisis, en una situación como la que hemos vivido nosotros en México en particular, el crédito ha sido fundamental. También una salida de sobrevivencia, o un escape, digámoslo así. Pero aquí hay una situación que me parece que es el punto, a mí tú ya nos dirás ahorita, querido Federico, que son las tasas de interés. O sea, no es lo mismo la banca privada que ofrezca una tasa de interés que pues raya en la usura, en el robo, ¿no? Porque te cobra el crédito que te presta, te lo cobra 2 o 3 veces, ¿no? A partir de las tasas de interés, de las altas tasas de interés. Y una banca pues social, una banca de bienestar, que pudiéramos pensar que pudiera tener esta función ya más amplia hacia futuro en este proceso de bancarización que se está pensando, no solamente de incorporarlos al sistema financiero, sino de utilizar este espacio como en sí, insisto, en una banca social. ¿Qué dirías tú sobre, y por eso regreso, ¿no? Al punto de cómo una parte importante del recurso público está en los bancos, en la banca privada, y bueno, los utilizan, ¿no? E incluso los meten al sistema financiero, algunos de ellos, y bueno, pues son grandes recursos que se obtienen a partir de esos o de estas diferentes formas, digamos, de utilizar el dinero, ¿no? De jugar en la bolsa incluso con el dinero público por parte de la banca privada. Y bueno, aquí estaríamos hablando desde tu perspectiva, ¿cómo lo verías de otro modelo de banco? O sea, insisto, de una banca más social, donde incluso los créditos y las tasas de interés pues fueran menores, muy menores en función de lo que cobran las bancas privadas, y que pues por eso en México, que también eso nos llama mucho la atención. ¿Y cuál sería tu reflexión, querido Federico? En México es el lugar en el mundo donde más ganan los bancos privados a nivel mundial, ¿no? Bancomer, por ejemplo, su capital fundamental o más fuerte se hace aquí, y justo por las altas tasas de interés y por las comisiones que cobran. Y bueno, de eso se trataría desde mi perspectiva, de romper con esta usura, con este robo, con esta desposesión que hacen estos bancos. ¿Cuál sería tu valoración? Eso por un lado, Federico. Y hay un comentario que a mí me llama la atención. Si también pues el crimen organizado podría aprovecharse de este proceso también de bancarización que se está proponiendo ya más generalizado. Dice Alberto Jorge Abora y Corona: en Huejotzingo, Puebla, ya se dio el caso de un banco de bienestar robado, una perforación hacia la bóveda. Y bueno, yo creo que aquí es pregunta, dice: ¿podrían los cárteles utilizar por la buena o plomo a los empleados de la banca del bienestar? O sea, esa es supongo que es una pregunta, no sé por qué no la hace como pregunta, pero aquí podríamos preguntarnos, querido Federico, si esto también podría ser utilizado por el crimen organizado en los diferentes territorios a nivel nacional. Oh, wow. A ver, corrígeme otra vez, Violeta, tú eres la economista, si voy a decir alguna cosa muy primitiva. A ver, seguramente alguna de las sucursales abrieron la bóveda y se llevaron algún dinero, pero lo importante de los bancos de bienestar no es que tengan dinero en una bóveda. O sea, no estamos hablando de bancos del viejo oeste norteamericano donde hay cajas fuertes. Estamos hablando de centrales o de terminales electrónicas a través de las cuales se pueden hacer transferencias. Sí tiene que haber cierta cantidad de dinero en los cajeros, ¿sí? Y entonces tiene que haber un flujo de efectivo, pero eso más bien está fluyendo. Yo diría que el que quiera hacer su vida o hacerse rico haciendo agujeros en bancos del bienestar, probablemente sus costos van a ser muy altos y su ganancia relativamente chiquita, porque la gente está sacando el dinero todo el tiempo. Lo que importa es el flujo. Y hay otra cosa que no mencioné. El Banco de México traía atrasado desde hace como 15 años una idea que ahorita se me olvida el nombre, pero a través del celular tú puedes hacer pagos. Es un mecanismo de pago como dinero electrónico. Entonces tú presentas tu celular inteligente, lo ve el de tu comprador y se conectan y ya se hizo la transferencia. O sea, no hubo necesidad de que tuviéramos dinero físico.
Bueno, esta es otra manera de bancarizar a las personas. Y ya no necesitas tener el dinero físico y por lo tanto el que ande robándose la bóveda cada día va a tener menos que robar. La mayor parte del dinero está ahorita en forma electrónica. Entonces, creo que la apuesta que hizo este gobierno federal de bancarizar electrónicamente la mayor cantidad de personas posibles es buena. Ahora, es difícil. Allá en Tlahualilo, la familia de mi nana, Mari, estaban espantados con esa idea de que con el celular puedes hacerlo porque les sonaba demasiado mágico, que era fácil que te engañaran. Creo que la paradoja es que la tecnología te permite controlarlo mejor electrónicamente de manera central, precisamente porque está en un sistema electrónico que puedes monitorear todo el tiempo. Precisamente por eso la unidad de inteligencia financiera puede agarrar todas las transferencias que hay, porque son electrónicas. Si tuvieran que ir a revisar los libros de cuentas de los contadores de hace un siglo, no acababan nunca. Entonces, creo que es un buen paso adelante. Pero me perdí y la bancarización va a beneficiar también al crimen organizado. Bueno, ahorita me van a acusar de cínico. Cuando Estados Unidos experimentó con la prohibición en los años 1920, provocó un nivel de violencia tremebundo, contrabando, crimen organizado, el horror. Una vez que sacaron el alcohol de la prohibición, los capitales que se habían hecho y que se hubieran hecho igual si no se hubiera prohibido, regresaron al mercado regulado y dejaron de hacer daño. De hecho, el alcohol es negocio porque hay un pequeño estrato de menos de 15% de los bebedores que bebe todo lo que los demás no bebemos. Esos son los que están verdaderamente enganchados con el vicio y son los que pagan a la industria alcoholera. De nuevo, un libre mercado debidamente regulado por un Estado inteligente. Ojo, este pleito de los neoliberales de quitemos todo el Estado y dejemos solo el mercado es una tontería. Y creo que también en el otro lado, el estalinismo que decía no debe haber ningún mercado y el Estado lo puede regular todo, no da. La mezcla inteligente para cada caso es lo correcto. No estoy seguro, ojo, porque una cosa es la marihuana y otra cosa es la cocaína y otra cosa peor es el fentanilo. O sea, hay sustancias que sí no debemos permitir que anden circulando. Ojo, el alcohol, el metanol, igual nos da para una borrachera, pero luego nos deja ciegos o nos mata, ¿verdad? Entonces, como que es muy razonable no beber metanol. Igual que sería muy razonable no consumir fentanilo. Pero eso ya es una cuestión de salud pública. Ahora, ¿va a haber algún beneficio? Esos empresarios privados que están ahorita en la prohibición se van a beneficiar. Sí, tal vez, pero lo bueno es que en un gobierno liberal y de izquierdas no tenemos al frente a mi tía o a mi tío el panista, que se preocupa acerca de la moral de su corazón y de su cerebro, sino en el bien público. O sea, ¿qué es lo que nos ayuda? Esta persona va a dejar de andar fusilando o amedrentando pistola en mano a la gente a cambio de que pueda hacer un negocio y que pague sus impuestos. Yo creo que eso es un buen arreglo. Y si ustedes se fijan, todo el centro de la teoría de la justicia transicional colombiana está basada en eso. Salirnos del espacio de la violencia, salirnos del espacio de la clandestinidad y que la gente se haga responsable de las cosas en frente de sus conciudadanos. Ahora, no vamos a acabar nunca. Ahorita tenemos la crisis del fentanilo y me imagino que dentro de un siglo vamos a tener otra crisis similar y horripilante, pero no creo que sea algo que no podamos resolver como sociedad humana. En esto, finalmente ya esto es filosofía, es la diferencia entre izquierda y derecha. La izquierda sabemos que la gente tiende básicamente a ser buena siempre y cuando los dejes en libertad a todos y a todas y en igualdad discutir todos los problemas. La gente de derechas dice, solo algunos que tienen experiencia, que son sabios y leyeron todos los libros imaginables son los que pueden tomar decisiones. Respeta las jerarquías. La ley es la ley, significa eso en la derecha. No, la ley es la ley, es todos vamos a discutir y todos vamos a aprender y todos vamos a mejorar. Pero ya, es demasiada filosofía, creo. Federico Anaya,
Te agradecemos como siempre, mi querido Federico, que nos hayas acompañado. Y está bien también darle un descanso al Federico abogado y meter aquí al Federico filosófico. Así que, Y pues, economista, y faltó. economista también. Es buenísimo. Me tienes que corregir, Violeta. De repente No, creo que no. las cosas. No, No, bueno. Hay un comentario, Ernesto, dice aquí Gabriel Axel Ríos Rodríguez. Bueno, el doctor Anaya es un docente de altísimo nivel. Pero no soy doctor. Aprender. Pero ya te pusieron, ya te están poniendo, ¿no? Entonces eres de altísimo nivel. Así es que muchísimas gracias, Federico, por esta reflexión. Realmente ha sido muy, muy interesante. Y dice, y finalmente termina Gabriel diciendo, entender y aprender lo que él dice se vuelve un divertido completo. Así es que, divertimento completo. Así es que gracias, Federico. Sí, y dice Bernal Manzanilla, mi padre siempre habló de la banca social y su función, ay, se me movió, espérame, y su función para los campesinos mexicanos. Se condena el subsidio porque toda medida distributiva es considerada anticompetitiva e ineficiente. Y esto que decías, ¿no? De Román Pérez, del Buen Día Combativo, pregunta, ¿es eh, obligatoriedad, perdón, cobrar la tasa de referencia en un crédito o puede haber algún cambio acorde a oferta-demanda? Mire, esto ya se lo vamos a dejar en otro momento, además, porque no creo que sea el tema ahí de Federico. Para esto tal vez Violeta tenga más nociones en esta parte, pero ya se nos acabó el tiempo, tenemos nuestra siguiente invitada y siempre un gusto tener aquí a nuestro querido Maxi Abogado. Extrañamos al otro, al Maxi Abogado David Peña, pero pues estará con nosotros la siguiente semana. Por lo pronto, aquí el Maxi Federico, pues dando aquí algunas clases de filosofía y de economía, supervisado por la doctora Violeta Núñez, que por cierto, Federico, la ventaja con Violeta es que si te equivocas, no te lo va a decir al aire, te va a mandar un mensajito privado. No, estuvo muy bien, ¿no? Yo aprendí Sí. muchísimo, Federico, muchas gracias. Gracias a ustedes, compañeros. Ernesto, un abrazo. Violeta, un abrazo. Chao, chao. Gracias.